En el tranquilo suburbio de Riverside, el oficial Frank Dawson era un veterano de 54 años de la fuerza policial con 30 años de servicio. Para sus vecinos y colegas, era un servidor público dedicado, un viudo que había encontrado el amor nuevamente con una mujer mucho más joven después de una tragedia. Pero detrás de la placa y la fachada respetable se escondía un depredador con un patrón de comportamiento que finalmente conduciría al derramamiento de sangre. La reputación de Frank dentro del departamento era compleja. Los oficiales más jóvenes lo encontraban intimidante mientras que los veteranos lo trataban con una mezcla de respeto y cautela. Había recibido condecoraciones por valentía al principio de su carrera, incluyendo una medalla por rescatar a un niño de un edificio en llamas en 1998. Sin embargo, su expediente personal contenía numerosas quejas selladas que nunca pasaron de investigaciones preliminares. Los líderes del departamento habían decidido hace mucho tiempo que Frank era demasiado valioso para perderlo, por lo que descartaban como malentendidos con civiles. El capitán Thomas Reeves, supervisor directo de Frank durante 15 años, había intervenido personalmente en al menos 3 investigaciones internas que involucraban a testigos femeninas que alegaban comportamiento inapropiado. Frank tiene una cierta manera con las personas, explicaba durante reuniones a puerta cerrada. A veces su dedicación es malinterpretada por civiles emocionales. Esta protección creó una atmósfera donde Frank operaba prácticamente sin control, su placa funcionando como escudo y arma. 5 años antes, la primera esposa de Frank, Ellen, había muerto en lo que se dictaminó como una caída accidental por las escaleras del sótano de su casa anterior. La investigación había sido breve, conducida por amigos cercanos de Frank en el departamento. Nadie cuestionó por qué Ellen había estado contemplando el divorcio, o por qué Frank había aumentado su póliza de seguro de vida 3 meses antes de su muerte. El caso fue cerrado. Otra tragedia en la vida de un oficial respetado. La hermana de Ellen, Margaret, había intentado expresar preocupaciones sobre el comportamiento controlador de Frank y el creciente miedo de Ellen en los meses antes de su muerte. Incluso había presentado a los oficiales correos electrónicos donde Ellen describía sentirse insegura. Margaret fue educadamente descartada como una pariente en duelo, buscando a alguien a quien culpar. Cuando persistió, Frank presentó una denuncia por acoso que efectivamente la silenció. 2 meses después, se mudó al otro lado del país, cortando todos los vínculos con Frank y Riverside. 2 años después de la muerte de Ellen, Frank conoció a Natalie Gray, una camarera de 25 años en un restaurante local. Ella estaba luchando financieramente, trabajando turnos dobles para pagar préstamos estudiantiles. Frank era encantador, atento y aparentemente estable, un hombre con un buen trabajo y una buena casa. Su relación avanzó rápidamente, y dentro de 6 meses Natalie estaba embarazada de Emma. Se casaron en una pequeña ceremonia, con la notable ausencia de la mayoría de los colegas de Frank. Natalie había estado trabajando en el restaurante cuando ocurrió un robo. Frank había sido el oficial que respondió, quedándose horas después de que terminara su turno para asegurarse de que estuviera bien. Lo que comenzó como consuelo durante un trauma evolucionó a un cortejo intenso. Frank se posicionó como su protector, su salvador tanto de la lucha financiera como de la angustia emocional. Cuando Natalie descubrió que estaba embarazada, Frank presentó el matrimonio como la solución obvia, ignorando sus preocupaciones sobre la diferencia de edad y el cronograma rápido. El primer año de matrimonio parecía perfecto para los extraños. Frank proporcionó a Natalie una seguridad financiera que nunca había conocido. Se mudaron a una casa más grande en un vecindario exclusivo, pagada con el dinero del seguro de vida de Ellen. Pero dentro de esas paredes, Natalie estaba siendo lentamente aislada de amigos y familia. Frank insistió en que dejara su trabajo para cuidar a Emma a tiempo completo. Sus llamadas telefónicas eran monitoreadas, sus cuentas de redes sociales compartidas con Frank. Se le daba una asignación que apenas cubría los elementos esenciales para el bebé. A medida que su embarazo avanzaba, Natalie notó el creciente control de Frank. Insistía en asistir a cada cita médica, respondiendo preguntas antes que ella pudiera. Cuando mencionó que su madre se quedara después del nacimiento, Frank inmediatamente descartó la idea, diciendo que no necesitaban forasteros interfiriendo con su tiempo de vinculación. Para su tercer trimestre, Natalie raramente veía amigos sin Frank presente. Su constante seguimiento de su paradero era enmarcado como preocupación por la seguridad del bebé. Para cuando Emma tenía 6 meses, Natalie estaba abrumada y agotada. La solución de Frank fue contratar a una niñera,
Alguien que ayudara algunas noches a la semana para que Natalie pudiera descansar. Él manejó las entrevistas personalmente, rechazando a varios candidatos calificados antes de conocer a Olivia Bennett. Olivia era una estudiante de psicología en la universidad local, trabajando a tiempo parcial para pagar la matrícula. Era inteligente, compasiva y genuinamente buena con los niños. También coincidía perfectamente con el tipo que Frank había perseguido a lo largo de su carrera, joven, algo vulnerable y con pocas probabilidades de tener sistemas de apoyo fuertes que pudieran notar señales de advertencia. Los antecedentes de Olivia la convertían en un objetivo ideal a los ojos de Frank. Sus padres se habían divorciado de manera complicada cuando ella tenía 14 años, dejándola con problemas de confianza e inseguridad financiera. Recientemente había terminado una relación a largo plazo con su novio de la escuela secundaria cuando él se transfirió a una universidad al otro lado del país. Dedicada a sus estudios en psicología clínica, Olivia estaba particularmente interesada en la recuperación del trauma, un detalle que Frank encontró tanto irónico como útil. Su naturaleza empática significaba que fácilmente veía lo mejor en los demás, a menudo pasando por alto señales de alarma en su deseo de ayudar. Durante su entrevista, Frank había notado cómo la expresión de Olivia se suavizaba cuando hablaba de niños, como su calidez natural la haría perfecta para Emma. Natalie se había sentido inmediatamente cómoda con ella. Impresionada por el conocimiento de Olivia sobre el desarrollo infantil y su genuino interés en las necesidades de Emma, Frank había permanecido en silencio durante gran parte de la entrevista, observando con interés calculado antes de anunciar: «Es perfecta para nuestra familia». Natalie, desesperada por ayuda, había aceptado de inmediato. El arreglo parecía perfecto al principio. Olivia vendría 3 noches a la semana, permitiendo a Natalie dormir o tener raros momentos para sí misma. Frank, que inicialmente se había resistido a la idea de una extraña en nuestra casa, de repente comenzó a ajustar su horario de turnos. Empezó a llegar a casa durante las horas de Olivia, afirmando que quería verificar o que había terminado el papeleo temprano. El patrón era uno que Frank había perfeccionado durante décadas. Comenzaba con conversaciones simples, preguntando sobre los estudios de Olivia, ofreciendo ideas de su trabajo policial que podrían ayudar en sus trabajos de psicología. Se posicionaba como un mentor, una figura paterna que podía proporcionar orientación y apoyo. Pero sus ojos contaban una historia diferente, demorándose demasiado, observando sus movimientos por la casa. Cada interacción estaba cuidadosamente diseñada para probar límites mientras mantenía una negación plausible. Ofrecía ayudar con el baño de Emma cuando Olivia estaba presente, creando escenarios donde se tropezarían en el estrecho pasillo. Hacía preguntas detalladas sobre sus clases, sus profesores, sus opiniones sobre relaciones. Cada pieza de información era archivada, construyendo un perfil exhaustivo de vulnerabilidades para explotar. Para la tercera semana, Frank estaba sugiriendo llevar a Olivia a casa por seguridad. Sus conversaciones en su patrulla se volvieron más personales. Le confió que su matrimonio estaba luchando, que Natalie estaba inestable desde el nacimiento del bebé. Se pintó a sí mismo como el esposo devoto tratando de mantener todo unido. Olivia, entrenada para ver lo mejor en las personas, sentía simpatía por este padre aparentemente dedicado. Durante estos viajes, Frank deliberadamente tomaba rutas más largas, creando más tiempo a solas con Olivia. Pasaba de largo su apartamento antes de dar la vuelta, afirmando que estaba revisando el vecindario por actividad sospechosa. A veces estacionaba a una cuadra de distancia, continuando sus conversaciones durante 20 o 30 minutos antes de finalmente dejarla. Cada viaje empujaba los límites de su relación profesional un poco más allá. Lo que Olivia no sabía era que Frank ya había realizado una verificación de antecedentes sobre ella utilizando recursos policiales. Conocía sus luchas financieras, el divorcio de sus padres, su reciente ruptura con un novio de largo plazo. Sabía con qué profesores tenía clases, qué rutas tomaba hacia el campus y en qué cafetería estudiaba los jueves. Esto no era interés romántico, era vigilancia. Su investigación se extendía más allá de los canales oficiales. Había creado un perfil falso en redes sociales para monitorear sus publicaciones privadas, se había unido a grupos en línea relacionados con su universidad para rastrear eventos del campus a los que podría asistir, e incluso se había hecho amigo de un barista en su cafetería favorita quien sin saberlo proporcionaba información sobre sus rutinas. Frank también había instalado software espía en el iPad familiar que Olivia ocasionalmente usaba
usaba para mostrarle videos educativos a Emma, dándole acceso a cualquier cuenta en la que iniciara sesión mientras estaba en su casa. Frank comenzó a crear escenarios para estar a solas con Olivia. Le enviaba mensajes de texto a Natalie, insistiendo en que necesitaba salir de casa, prácticamente empujándola hacia afuera para autocuidado mientras él se quedaba para vincularse con Emma. Pero una vez que Natalie se iba, Frank acostaba a Emma temprano, abriendo vino e insistiendo en que Olivia se uniera a él para solo una copa mientras discutían su futura carrera. El primer límite físico fue cruzado 6 semanas después de que Olivia comenzara. Mientras le mostraba fotos de Emma en su teléfono, Frank accidentalmente rozó su mano contra la de ella, dejándola permanecer. Cuando ella se apartó incómodamente, él se disculpó profusamente, haciéndola sentir como si hubiera malinterpretado un gesto inocente. Era el comienzo de una calculada campaña de manipulación psicológica. Mientras tanto, Natalie estaba notando cambios en el comportamiento de Frank. Parecía energizado, más atento a su apariencia. Comenzó a cuestionar sus planes obsesivamente, rastreando su paradero cuando salía de casa. Cuando ella mencionó sentirse incómoda por cómo Frank miraba a Olivia, él explotó en ira, acusándola de paranoia e ingratitud. Esa noche, por primera vez, la ira de Frank se volvió física, un agarre fuerte en su brazo que dejó moretones con forma de huellas dactilares. Natalia había sido criada en un hogar donde el conflicto se enterraba en lugar de afrontarse. El alcoholismo de su padre le había enseñado a caminar sobre cáscaras de huevo, a minimizar sus propias necesidades para mantener la paz. Cuando Frank le agarró el brazo, esos patrones de la infancia resurgieron. Se encontró disculpándose con él, prometiendo ser más razonable sobre su relación con Olivia. Más tarde, sola en el baño, examinó los moretones que se oscurecían con una mezcla de miedo y resignación. Esta era la primera vez que Frank dejaba marcas visibles, pero no la primera vez que ella sentía miedo de él. En los días siguientes, Frank estuvo inusualmente atento, trayendo flores a casa, preparando la cena, hablando suavemente a su alrededor. Este ciclo de tensión, violencia y reconciliación era familiar para Natalie por haber presenciado la relación de sus padres. Una parte de ella reconocía el patrón, pero otra parte desesperadamente quería creer que el comportamiento de Frank era un incidente aislado, que el estrés del trabajo y la nueva paternidad lo habían abrumado momentáneamente. Decidió concentrarse en ser una mejor esposa, una mejor madre, esperando que esto evitara más incidentes. Olivia notó los moretones al día siguiente cuando la manga de Natalie se subió. Cuando preguntó suavemente si todo estaba bien, los ojos de Natalie se llenaron de miedo antes de bajarse rápidamente la manga, insistiendo en que se había golpeado contra una puerta. La interacción levantó señales de alarma para Olivia, quien comenzó a prestar más atención a la dinámica en el hogar de los Dawson. Su formación en psicología había incluido secciones sobre violencia doméstica y control coercitivo. Reconoció las señales en el comportamiento de Natalie, la constante revisión de su teléfono cuando Frank enviaba mensajes, las miradas nerviosas al reloj cuando se acercaba su hora de llegada, la forma en que parecía encogerse físicamente cuando él entraba en una habitación. Olivia comenzó a documentar estas observaciones, anotando fechas, horas y comportamientos específicos que le preocupaban. No estaba segura de qué haría con esta información todavía, pero sus instintos le decían que algo estaba seriamente mal en el hogar de los Dawson. Empezó a notar otros detalles inquietantes, como Frank colocaba cámaras de seguridad por toda la casa, como Natalie saltaba cada vez que su auto entraba en la entrada, como Frank llamaba repetidamente durante sus turnos para verificar. Una vez, mientras buscaba toallitas para bebé en el armario de la guardería, Olivia encontró una pequeña cámara oculta disfrazada como un adaptador de luz nocturna, apuntando directamente a la mecedora donde a menudo se sentaba con Emma. El descubrimiento de la cámara envió un escalofrío a través de Olivia. La volvió a colocar cuidadosamente exactamente como la había encontrado, no queriendo que Frank supiera que había descubierto su vigilancia. Esa noche, notó dispositivos similares por toda la casa, lo que parecía ser un detector de humo en el pasillo con una luz parpadeante inusual, un cargador USB en la cocina con una lente de agujero, incluso un oso de peluche en la habitación de Emma con ojos negros brillantes que parecían seguir el movimiento. El hogar de los Dawson no era solo una casa, era una estación de monitoreo, con Frank como el operador omnisciente. Olivia comenzó a documentar estas preocupaciones en un diario protegido con contraseña en su portátil. Investigó los antecedentes de Frank,
descubriendo múltiples quejas presentadas contra él por mujeres civiles, todas eventualmente retiradas bajo circunstancias misteriosas. Encontró una publicación en redes sociales de una antigua niñera de los Dawson que se había mudado abruptamente a otro estado, advirtiendo vagamente sobre situaciones laborales peligrosas y confía en tus instintos. A través de una cuidadosa investigación en línea, Olivia logró contactar a esta niñera anterior, Mackenzie, quien inicialmente se negó a discutir su experiencia con los Dawson. Tomó varios intercambios antes de que Mackenzie finalmente admitiera que había dejado la ciudad después de que Frank se volviera cada vez más inapropiado, culminando en un incidente donde la había acorralado en la cocina después de que Natalie se hubiera acostado. Cuando Mackenzie amenazó con decírselo a Natalie, Frank le mostró su arma de servicio, explicando calmadamente cuán fácilmente podía hacer que los problemas desaparecieran. Mackenzie había hecho sus maletas esa noche y dejado la ciudad sin siquiera cobrar su último cheque. A medida que crecían las sospechas de Olivia, también lo hacían los avances de Frank. Los toques se volvieron más frecuentes, sus comentarios más sugestivos. Comenzó a crear escenarios donde estarían físicamente cerca, pidiendo ayuda para alcanzar cosas en espacios estrechos, parándose innecesariamente en puertas por las que ella necesitaba pasar. Cuando ella establecía firmemente límites, su comportamiento cambiaba instantáneamente de encanto a ira fría, antes de volver rápidamente a preocupación apologética. Una noche, Frank regresó a casa inesperadamente mientras Natalie visitaba a su hermana durante la noche, el primer contacto familiar que Frank había permitido en meses. Olivia acababa de acostar a Emma cuando Frank apareció en la puerta de la guardería, bloqueando su salida. Afirmó que había habido actividad sospechosa reportada en el vecindario y había vuelto a casa para asegurarse de que estuvieran a salvo. Sus ojos contaban una historia diferente. «Sabes, Olivia», dijo, acercándose, «he notado lo especial que eres desde el primer día, no como las otras. Me entiendes de una manera que Natalie nunca podría». Cuando Olivia trató de pasar junto a él, Frank la agarró del brazo, su agarre dolorosamente apretado. «No finjas que tú tampoco lo has sentido. He visto cómo me miras». Olivia se liberó e insistió en que necesitaba irse inmediatamente. La expresión de Frank se oscureció momentáneamente antes de componerse, disculpándose profusamente, afirmando que había malinterpretado las señales. Mientras ella recogía sus cosas, Frank observaba con ojos calculadores, ya sin molestarse en ocultar la naturaleza depredadora de su mirada. Esa noche, Olivia tomó dos decisiones. Primero, no regresaría a la casa de los Dawson sin asegurarse de que Natalie estuviera presente. Segundo, llevaría sus preocupaciones a alguien que pudiera ayudar. Programó una reunión con la detective Julia Rivera, una de las pocas detectives femeninas en una jurisdicción vecina, conocida por su defensa de las víctimas de violencia doméstica. La detective Rivera tenía una reputación por tomar casos que otros oficiales desestimaban. Como una de las pocas detectives femeninas en un departamento dominado por hombres, había enfrentado sus propias batallas contra el sexismo institucional. Al principio de su carrera, había denunciado a un oficial superior por acoso y casi perdió su trabajo en el proceso. La experiencia la había dejado con cicatrices y propósito, se hizo conocida por creer a las víctimas cuando otros no lo harían, por perseguir casos que otros consideraban asuntos domésticos en lugar de crímenes reales. Cuando Olivia llamó a su oficina, Rivera reconoció la urgencia en su voz e hizo tiempo para una reunión al día siguiente. Lo que Olivia no se dio cuenta era que Frank había instalado spyware en su teléfono durante uno de sus viajes. Había estado monitoreando sus comunicaciones, sus datos de ubicación, incluso activando su micrófono remotamente durante conversaciones. Él sabía sobre su reunión programada con la detective Rivera, sobre sus preocupaciones documentadas, sobre sus planes para ayudar a Natalie a escapar de lo que ahora reconocía como un matrimonio abusivo. La vigilancia de Frank era metódica y exhaustiva. Había instalado el mismo software de monitoreo en teléfonos emitidos por el departamento a compañeros oficiales que podrían ser asignados a llamadas domésticas en su dirección. Tenía alertas configuradas para cualquier mención de su nombre en comunicaciones policiales. Su sistema de seguridad doméstica enviaba grabaciones directamente a su almacenamiento personal en la nube, que revisaba obsesivamente durante sus turnos. Frank había creado una burbuja de información perfecta, asegurándose de que siempre tendría advertencia anticipada de cualquier amenaza a su control. A la mañana siguiente,
Frank confrontó a Natalie con evidencia fabricada de que Olivia era inestable y estaba obsesionada con él. Le mostró mensajes de texto manipulados sugiriendo que Olivia lo había estado persiguiendo. Cuando Natalie cuestionó la autenticidad, expresando dudas de que la amable niñera se comportara de esta manera, la ira de Frank explotó. El asalto físico que siguió dejó a Natalie con una conmoción cerebral y costillas fracturadas. Esta no era la primera vez que Frank golpeaba a Natalie, pero fue por mucho el asalto más severo. Mientras sus puños conectaban con su cuerpo, ella se encogió en una bola protectora, su único pensamiento protegiendo el embarazo que aún no le había contado. Había descubierto la prueba positiva apenas días antes y había estado esperando el momento adecuado para compartir la noticia. Ahora, mientras la sangre goteaba de su labio partido, rezaba para que la violencia de Frank no hubiera terminado ya con esta nueva vida antes de que hubiera comenzado apropiadamente. En el hospital, Frank era la imagen del esposo preocupado, explicando a colegas que Natalie se había caído por las escaleras mientras llevaba la ropa. El médico de guardia, notando la inconsistencia entre las lesiones y la explicación, intentó hablar con Natalie a solas. Frank se negó a dejar la habitación, respondiendo preguntas en su nombre, su mano descansando posesivamente sobre su hombro. La doctora Sánchez había tratado suficientes víctimas de violencia doméstica para reconocer las señales. El patrón de moretones, las heridas defensivas en los brazos de Natalie, el miedo en sus ojos cuando Frank hablaba por ella, todo confirmaba sus sospechas. Anotó inconsistente con el mecanismo de lesión reportado en la ficha y discretamente deslizó una tarjeta de recursos de violencia doméstica en los papeles de alta de Natalie. Era un pequeño acto de resistencia contra lo que correctamente reconocía como una situación peligrosa, aunque se preocupaba de que no fuera suficiente. Cuando Olivia se enteró del accidente de Natalie, inmediatamente reconoció los paralelos con la muerte de él. Aceleró sus planes, contactando a la detective Rivera con urgencia. Arreglaron que Natalie y Emma fueran trasladadas a un lugar seguro mientras Frank estaba en tour. Rivera proporcionó a Olivia un dispositivo de grabación para documentar cualquier comportamiento preocupante adicional. El plan estaba establecido para el viernes por la noche. Olivia llegaría para su turno regular mientras Frank supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Ayudaría a Natalie a empacar lo esencial para ella y Emma, luego una defensora de violencia doméstica llegaría para transportarlas a un refugio en otro condado. La detective Rivera estaría cerca, monitoreando la situación. Pero Frank había estado 2 pasos adelante todo el tiempo. Cambió turnos con un colega, diciéndole al departamento que necesitaba la noche para una emergencia familiar. Envió a Natalia un recado falso, afirmando que su receta estaba lista en una farmacia al otro lado de la ciudad. Sacó a Emma de la casa, dejándola con un vecino bajo el pretexto de una noche de cita. Luego esperó a que Olivia llegara. Cuando Olivia entró en la casa a las 7:30 de la tarde, inmediatamente sintió que algo estaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa, los artículos del bebé notablemente ausentes. Antes de que pudiera retroceder, Frank apareció desde la cocina, sosteniendo 2 copas de vino, su arma de servicio visible en la funda. Creo que necesitamos hablar, Olivia, dijo con una calma escalofriante, sobre tu reunión de mañana con la detective Rivera, sobre las mentiras que le has estado diciendo a mi esposa, sobre cómo estás tratando de destruir a mi familia. Olivia, manteniendo una notable compostura, activó el dispositivo de grabación en su bolsillo. Solo estoy preocupada por la seguridad de Natalie y Emma, Frank, de la misma manera que estaba preocupada por cómo murió Ellen. Al mencionar a su primera esposa, la fachada de Frank se agrietó. Ellen también debería haber mantenido la boca cerrada, gruñó, siempre amenazando con irse, con contarle a la gente sobre mí, comportamiento inapropiado, como si un hombre no pudiera divertirse un poco. Ella se calló, ¿sabes? Yo solo ayudé a que cayera en la dirección correcta. Durante los siguientes 20 minutos, según lo captado en el dispositivo de grabación, Frank detalló su historial de manipulación y violencia. Habló sobre la muerte de Ellen con un desapego inquietante, sobre otras mujeres que había perseguido durante su carrera, sobre sus planes para Natalie una vez que se cansara de jugar a la casita. Describió la cultura de protección del departamento, cómo se enterraban las quejas, cómo sus compañeros oficiales miraban hacia otro lado. Su confesión fue más que una admisión de crímenes pasados,
fue una ventana a su perturbadora visión del mundo. Frank describió a las mujeres como entretenimiento temporal, explicando cómo había aprendido a identificar a aquellas que eran vulnerables, que carecían de sistemas de apoyo fuertes. Se jactó de usar recursos policiales para investigar a posibles víctimas, aprendiendo sus rutinas, sus debilidades, sus secretos. La placa abre todas las puertas, dijo con escalofriante orgullo. La gente confía en un uniforme, incluso cuando no debería. Y ahora tú, dijo, acercándose a Olivia, la estudiante de psicología justiciera que cree que entiende lo que está pasando. Podrías haber disfrutado simplemente de la atención, aceptado los regalos, seguido el juego, pero tenías que ser difícil. Cuando Frank se abalanzó hacia ella, Olivia trató de correr. La atrapó en la sala de estar, arrojándola contra la mesa de café con tanta fuerza que se hizo añicos debajo de ella. Mientras luchaba por ponerse de pie, Frank sacó su arma de servicio. Así es como va a funcionar, dijo con calma, como si explicara una infracción de tráfico. Me atacaste cuando te confronté sobre tu obsesión conmigo. No tuve más remedio que defender. Trágico, pero comprensible. Nadie lo cuestionará. Lo que Frank no anticipó fue que Natalie regresara temprano, habiendo descubierto que la historia de la receta era fabricada. Entró por la puerta trasera, presenciando a Frank apuntando su arma hacia Olivia. En ese momento, años de miedo se cristalizaron en claridad. Natalie agarró un jarrón pesado de la mesa del pasillo y golpeó a Frank por detrás. El golpe no lo incapacitó, pero hizo que su brazo se sacudiera, disparando el arma. La bala golpeó a Olivia en el hombro. Frank, enfurecido, se volvió contra Natalie, golpeándola con la culata de la pistola. Mientras Olivia yacía sangrando, observó a Frank metódicamente comenzar a preparar la escena, rompiendo la cerradura de la puerta principal, volcando muebles, colocando el arma en una posición específica. Luego llamó al 911, reportando una invasión de hogar y un tiroteo con participación de un oficial. La voz de Frank era firme y profesional mientras hablaba con el despacho, usando terminología policial para describir a un intruso ficticio. Dio su ubicación y número de placa, solicitó asistencia médica y describió al sospechoso como un posible hombre hispano, de aproximadamente 6 pies de altura, vestido con ropa oscura. Creó este asaltante fantasma con facilidad practicada, sabiendo que los oficiales que respondían a un colega en peligro estarían buscando a alguien que coincidiera con esa descripción en lugar de cuestionar la escena misma. Los primeros oficiales en llegar fueron colegas de Frank, aceptando inmediatamente su versión de los hechos. Aseguraron la escena basados en su dirección, contaminando evidencia crucial. Pero el paramédico que respondió, al examinar la herida de Olivia, notó inconsistencias con la historia de Frank. La trayectoria de la bala no podría haber ocurrido durante la lucha que Frank describió. Además, los patrones de salpicaduras de sangre contradecían su cronología. La paramédico Sophie Chen había trabajado en suficientes escenas del crimen para reconocer cuando algo no estaba bien. Los patrones de sangre sugerían que la víctima había estado estacionaria cuando le dispararon, no involucrada en una lucha como afirmaba el oficial Dawson. Además, el ángulo de entrada indicaba una trayectoria descendente, como si el tirador hubiera estado de pie sobre la víctima en lugar de defenderse de un ataque. Sophie fotografió discretamente la escena con su teléfono personal antes de que los colegas pudieran perturbar más la evidencia, sabiendo que sus observaciones podrían ser cruciales más tarde. La detective Rivera, monitoreando cerca, supo que algo había salido mal cuando perdió contacto con Olivia. Llegando a la escena con investigadores estatales, inmediatamente reconoció las características de una escena del crimen preparada. Aseguró el dispositivo de grabación de Olivia antes de que pudiera perderse en el procesamiento de evidencia. Cuando Natalie recuperó la conciencia en la ambulancia, sus primeras palabras fueron: Frank le disparó. Iba a matarla. El dispositivo de grabación contenía evidencia condenatoria, la confesión de Frank sobre el asesinato de Ellen, su detallado patrón de abuso, su calculada preparación de la escena del crimen. La investigación forense digital más tarde recuperó su extensa operación de vigilancia, monitoreando no solo a Olivia y Natalie sino también a víctimas anteriores. Su computadora departamental contenía verificaciones de antecedentes no autorizadas de múltiples mujeres jóvenes
a lo largo de los años. El análisis técnico reveló la sofisticación de la red de vigilancia de Frank. Había utilizado equipos y software departamentales destinados a investigaciones criminales para monitorear al menos a 17 mujeres durante la última década. Cada carpeta digital contenía fotografías, información de antecedentes, rutinas diarias y detalles personales que solo podrían haberse obtenido mediante el abuso de recursos policiales. Frank había estado operando esencialmente su propia operación de inteligencia privada bajo la apariencia de trabajo policial legítimo. Lo más condenatorio fue el testimonio de compañeros oficiales que habían presenciado el comportamiento inapropiado de Frank pero permanecieron en silencio. Una novata femenina detalló cómo le habían advertido su primer día nunca estar a solas con Dawson. Otro oficial admitió redirigir llamadas de disturbios domésticos en la residencia anterior de Frank antes de la muerte de Ellen. El muro de silencio que había protegido a Frank durante décadas comenzó a desmoronarse. El oficial Jensen, un veterano de 20 años, admitió eliminar archivos de quejas a petición de Frank. La despachadora Rodríguez confesó redirigir llamadas sobre el auto patrulla de Frank estacionado fuera de residencias de mujeres mientras estaba fuera de servicio. Incluso el capitán Reeves, enfrentado a evidencia abrumadora y posibles cargos de complicidad, finalmente reconoció su papel en enterrar quejas serias sobre su amigo y colega. La investigación reveló un patrón de comportamiento depredador de décadas, facilitado por una cultura de silencio dentro del departamento. Frank había apuntado a mujeres jóvenes vulnerables a lo largo de su carrera, particularmente víctimas que encontraba durante llamadas de violencia doméstica, mujeres ya condicionadas a la autoridad y control masculinos. Había utilizado recursos policiales para rastrearlas, intimidarlas y asegurar su silencio. Frank Dawson fue acusado de intento de asesinato, agresión agravada, manipulación de evidencia y abuso de cargo. Cuando se reabrió el caso de Ellen, la evidencia forense confirmó el cargo de asesinato. En un acuerdo para evitar la pena de muerte, Frank confesó el asesinato de Ellen, proporcionando detalles perturbadores que coincidían con la evidencia física de la escena original. Durante el juicio, 17 mujeres se presentaron con historias de acoso, hostigamiento y agresión que abarcaban los 30 años de carrera de Frank. El caso más antiguo se remontaba a sus días en la academia, cuando una cadete femenina que denunció su comportamiento fue obligada a renunciar mientras Frank recibía una mera anotación en su expediente. Entre estas mujeres estaba Margaret, la hermana de Ellen, quien viajó a través del país para testificar sobre sus sospechas respecto a la muerte de su hermana. Trajo correos electrónicos y cartas documentando el creciente miedo de Ellen en los meses antes de su accidente. Testificó entre lágrimas sobre cómo el departamento había descartado sus preocupaciones, cómo Frank la había amenazado hasta silenciarla, y cómo había cargado con la culpa de no hacer más para proteger a su hermana durante 5 largos años. Frank no mostró remordimiento durante los procedimientos, manteniendo que era víctima de malentendidos y mujeres vengativas. El jurado deliberó por menos de 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El juez, señalando el extraordinario abuso de confianza pública, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después del tiroteo, Olivia completó su título en psicología, especializándose en recuperación de trauma para sobrevivientes de violencia de pareja íntima. La universidad estableció una beca en su nombre para estudiantes dedicados a la defensa de víctimas. Natalie y Emma se mudaron a otro estado, comenzando terapia y reconstruyendo sus vidas lejos de recuerdos dolorosos. El embarazo de Natalie había sobrevivido al asalto de Frank, resultando en una segunda hija nacida 7 meses después de su condena. Nombró a la niña Ope, Esperanza, viéndola como un símbolo de nuevos comienzos después de años de oscuridad. Con el apoyo de un programa de recuperación de violencia doméstica, Natalie regresó a la escuela, trabajando hacia un título en trabajo social con planes de ayudar a otras mujeres a escapar de relaciones abusivas. La detective Rivera fue promovida para liderar una nueva unidad especializada que investiga la mala conducta policial, implementando protocolos de denuncia obligatoria para oficiales que presencian comportamiento preocupante de colegas. El departamento experimentó una reorganización completa de liderazgo, con supervisión independiente establecida para todas las investigaciones internas. El caso condujo a reformas estructurales en departamentos de policía en todo el estado. Nueva legislación, informalmente conocida como Ley de Ellen,
creó comités de supervisión civil con el poder de investigar la mala conducta de oficiales de manera independiente. Capacitación obligatoria sobre violencia doméstica y abuso de poder se convirtieron en requisitos para todo el personal de aplicación de la ley. Se implementaron sistemas de denuncia anónimos para proteger a los oficiales que presenciaban mala conducta de colegas. Frank Dawson permanece en prisión de máxima seguridad, todavía manteniendo su inocencia a pesar de la evidencia abrumadora. Sus frecuentes apelaciones han sido denegadas. La denegación más reciente citó sus continuos intentos de contactar a Olivia a través de esquemas elaborados que involucran a otros reclusos. Detrás de su placa, Frank Dawson se había escondido a plena vista, un depredador que usó su posición de autoridad para acceder, controlar y dañar a mujeres vulnerables. Su caso se convirtió en un momento decisivo para la rendición de cuentas policial, demostrando cómo los ciclos de abuso pueden florecer cuando se ignoran las señales de advertencia y se prioriza la protección institucional sobre la seguridad pública. Como la detective Rivera testificó más tarde ante una comisión de reforma policial, la tragedia no es solo lo que hizo Frank Dawson, es cuántas personas vieron las señales de advertencia y eligieron mirar hacia otro lado. La placa no solo protege al público, a veces protege a los depredadores entre nosotros.